Ahora sí, buenos días, ¿cómo se encuentran? El día de hoy somos apenas 10 personas. Bueno, esperemos que se vayan conectando poco a poco. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, profe, gracias. ¿Cómo les fue con las tareas? Bien, profe. ¿Ya las entregamos? Me hace falta el último taller me hace falta entregar. Yo terminé el último, pero pues no lo alcancé a entregar. Ya voy terminando el tercero. El tercero no le he puesto fecha, ¿cierto? Esto parece que una fecha pasada. Bueno, ya No, el tercero revisamos. no tiene. En el tercero nos tocaba hacer los porcentajes, hallar la definitiva y demás. Bueno. ¿Tienen alguna duda con respecto al taller número 3? Estaba revisando, pero no le puse fecha, le voy a poner fecha para el domingo. Ah, el lunes es festivo, ¿cierto? Hola, hasta el lunes festivo. Hasta el 6 de noviembre. Bueno, mientras tanto les voy a ir comentando algo. La idea es que voy a seguir explicándoles ciertas actividades de acuerdo a la plataforma. Bueno, voy a mostrar mi pantalla y vamos a llegar a un acuerdo. Vamos a ver ustedes qué opinan o si quieren avanzar un poco más. Bueno, ya en la unidad 3, pues vimos el enunciado. Esto yo ya lo expliqué la clase pasada. Pero la idea es que ustedes tienen que realizar unos cálculos, había unas notas que se, perdón, está más arriba, donde ustedes van a poder pues multiplicar cada una de las notas por los porcentajes, ¿cierto? Donde tienen que hallar la definitiva, que era la suma de cada una de las notas multiplicadas por el porcentaje. Ustedes iban a usar la función máximo para encontrar la definitiva más grande, bueno, la más alta, la mínima con la función mínima, iban a hacer el promedio de cada una de estas definitivas, iban a hacer conteo de la cantidad de notas tomadas, cantidad de evaluaciones perdidas, el promedio de notas finales aprobatorias, y básicamente eso era la unidad 3. Creo que no era algo tan complicado, pero a partir de la unidad 4, pues, bueno, a mí me generan, bueno, ya hemos ido suficientemente despacio y me genera como un poquito de estrés, porque yo siento que ustedes no son tan básicos. Entonces, ¿qué quiero hacer? Bueno, yo les puedo explicar cómo vamos a crear unas gráficas sencillitas, o sea, gráficas para realizar esta actividad. Es un taller que es muy fácil. La idea de este taller, o sea, explicándolo directamente, es que ustedes deben realizar un histórico. ¿Un histórico de qué? De algún recibo público que ustedes tengan en su casa, donde deben de decir más o menos lo que aparece acá. Cuánto consumen en agosto, en septiembre. Entonces, los gráficos básicos pues no tienen mucho sentido. Por ejemplo, yo agrego el mes y el consumo. Empiezo enero. Recuerden, ustedes ya saben listas, entonces
No tengo que escribir todos los meses, simplemente escribo enero, arrastro y él tiene todos los meses en las listas ya definidas. Entonces, por ejemplo, el consumo yo lo voy a hablar en, no sé, voy a hablar de gigabytes de internet. Entonces yo pongo, por ejemplo, en enero consumí 45, en febrero 36, en marzo 67, y así voy a ir poniendo valores aleatorios. Ahí, me pasé. ¿Listo? Y pues yo ya tengo mi mes y mi consumo. Entonces yo puedo seleccionar esa tabla o puedo seleccionar cualquier tabla con unos datos en específicos y, por ejemplo, yo venir a los gráficos recomendados y decir, bueno, vamos a insertar un gráfico de, bueno, primero que nada, yo puedo escoger gráficos recomendados para mi información o venir a todos los gráficos y seleccionar. Por ejemplo, no sé, yo quiero unas columnas agrupadas en 3D. Y esto es algo muy parecido a lo que aparece en Internet. En sus facturas, perdón. En sus facturas. ¿Qué aparece? Pues aparece el mes, como ustedes lo pueden ver, de enero a diciembre, ¿cierto? Y aparte, pues aparece la barrita donde aparece totalizado el consumo. Por ejemplo, ven, pues aquí están los totales, cada una de estas líneas va de 10 en 10. Ustedes lo que pueden hacer es modificarla. Ustedes pueden cambiarle primero el diseño o ustedes pueden agregar títulos en los ejes. Miren, por ejemplo, entonces acá mes y consumo en gigabytes. Ustedes pueden agregarle las etiquetas a los datos para que ustedes vean cuál fue el consumo en gigabytes para enero. 45. Para febrero, 36. Para marzo, 67. Para abril, 36. Así sucesivamente. La tarea nos dice eso. Básicamente, ustedes van a realizar una tabla donde se relacionen los meses del año y el consumo correspondiente a cada uno de ellos. La idea es que eso lo hagan en la casa con un histórico de recibos, si los tienen. Si no, pues creería que toca inventar un poquito. Eh, entonces, vean, ya realizamos el gráfico recomendado que representa la información de consumo del año anterior. O bueno, de este hasta donde vamos. Existen líneas de tendencia. Entonces, ¿a qué me refiero? Voy a dejar este gráfico por acá. Yo puedo insertar un gráfico donde yo pueda marcar esta. Bueno, yo puedo hacer otro tipo de gráfico que era este, por líneas, donde él presenta la misma información. ¿Qué vemos? Pues básicamente lo mismo, pero con una línea y unos nodos. Entonces, en este caso no vemos barras, sino que indirectamente vemos cada uno de los meses con sus nodos. Entonces, vemos enero 45. Es lo mismo, pero sin barras. Yo puedo tener diferentes tipos de gráficos. Por ejemplo, aquí ya tenemos dos. Permítanme, lo recorto un poquito por acá. Yo puedo insertar un gráfico de torta. Pero espérenme, agregamos uno bonito. Este. Donde, pues yo te estoy mostrando lo mismo. Donde yo estoy mostrando de manera circular cada uno de los meses. Vemos cada uno de los meses con el consumo respectivo. Entonces, por ejemplo, acá vemos
Esto es mayo, 56 gigabytes. ¿Corresponde a este? Sí, miren, mayo 56 gigabytes. ¿Listo? Son gráficos simples que nacen a partir de cualquier tabla de información que ustedes tengan, ¿cierto? Pero pues que en teoría no son muy interesantes. Por eso yo estoy explicando casi que la tarea. Y no estoy explicando una temática en específico. Estoy explicando gráficos sencillos. ¿Listo? Dice, elaborar un nuevo gráfico, escoger otro tipo de dato que permita mostrar la información de diferente manera. Ya lo hicimos. Tenemos 3 formas de presentar la información de consumo de datos en un año. Escoger uno de los 2 gráficos y moverlo a una hoja independiente y editar el formato de la gráfica. Esto simplemente es venir por acá, darle control C, darle control V, agrandarlo y podemos editar el diseño. Entonces, como les decía, no sé, me gusta más en negro, con este estilo. Listo, es posible. Aquí muestro, sigue mostrando el consumo de gigabytes, sigo mostrando cada uno de los meses y las barras muestran cada uno de la cantidad de gigas consumidas para cada uno de los meses. Yo puedo agregar títulos, en este caso, en vez de títulos yo puedo ponerle total, perdón, total de gigabytes usadas por mes y pues aquí meses del año. Entonces yo ya sé que estoy comparando en los meses del año versus el consumo en gigabytes usadas. ¿Qué puedo agregar? Yo puedo agregar los ejes para que se vean, digamos que como tal. Gracias. Los ejes X y Y, en este caso, se ven pues los años y también vemos, perdón, los meses y también vemos las gigabytes de 10 en 10. Vamos de 10 en 10. ¿Listo? Puedo poner o quitar un título del gráfico. Lo recomendable es dejar siempre el título del gráfico. La etiqueta de los datos pues nos muestran en la parte superior o si lo vemos acá en la parte interior los datos correspondientes al mes. Podemos ver una tabla de datos, pero pues esto no es muy usado. Se ve feo que pues en la parte inferior tengamos los meses y sea de manera redundante que aquí estemos viendo, primero, de forma visual, vemos que esto pues llega hasta más o menos 45, acá en la gráfica. Tenemos la etiqueta del dato, pues ya sabemos que es 45, entonces no tiene lógica poner una tabla donde muestre pues de nuevo el consumo de los datos. Entonces la tabla en este caso no es requerida. Podemos ver la línea de las descuadrículas para verlo como se veía de manera original, para ver de manera visual y didáctica que, por ejemplo, esta barrita pues sí está entre 40 y 50, entonces que más o menos esto corresponde al 45. Y, por ejemplo, acá que el 10 está exacto porque está tocando la primera línea. Y esta marca va de 10 en 10. ¿Listo? Aquí, 18. Bueno, lo vemos muy cercano al 20, entonces corresponde, está bien. Y yo puedo agregar una leyenda. Las leyendas pues dicen el consumo. En este caso, no tiene sentido que yo ponga tanta repetición de los datos. Tengo que ir consumo en gigabytes. Yo ya sé que el título es el consumo de gigabytes en un mes. Aquí tenemos el total de gigabytes usados por mes, entonces no es óptimo poner la leyenda en este caso. Es más, ni siquiera le pondré los títulos de los ejes. Yo lo dejaré así. Ya sabemos que cada uno de los meses tiene un consumo en gigabytes y se ve de manera ordenada. De nuevo, yo puedo venir a cambiar el diseño. No, es que oscuro no me gusta. Me gustan que las cosas se vean claras o que se vean de manera diferente. Aquí tenemos otro gráfico.
un gráfico diferente, que no es el gráfico que está de frente, no es un gráfico común, es un gráfico que nos agrega como ese 3D, esa profundidad. Entonces ya vemos que aquí está Nero, de nuevo, ya sabemos que esto representa 45, que por ejemplo aquí tenemos un 89, ¿listo? De manera muy sencilla nosotros podemos decidir qué tipo de diseño tiene mi gráfico. Entonces si yo le puedo dar colores, si yo quiero que sea multicolor, según el color que yo desee, si es multicolor o monocromático. ¿Alguna pregunta de gráficos? Digamos que estos gráficos son muy sencillitos. No, profe, todo ¿Alguien tiene claro. alguna pregunta? No, señor. Listo. Bueno, digamos que lo que ustedes tendrán que realizar acá, agrega una nueva tabla con una nueva columna. Entonces, aquí lo que ustedes tendrán que hacer es, a esta tablita que tenemos por acá oculta, de pronto agregarle otros datos. Entonces, voy a poner. Ustedes pueden agregar otros datos para otras personas. Listo. Y yo puedo hacer de nuevo un gráfico. Y aquí estoy realizando un cuadro comparativo entre dos personas. No, me pongo en una hoja nueva. Listo, entonces, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo un versus o un comparativo entre la persona 1 y la persona 2. Entonces, podemos revisar cuál de estas personas consumió más Internet en el tiempo. Pues, por ejemplo, aquí, esto no sería llamar series 1. Eso se puede llamar persona 1 y persona 2. Obviamente, aquí tocaría cambiarle el nombre acá. Entonces, persona 1, persona 2. Entonces, podemos eliminarlo, volvámoslo a crear. Insertar, volvemos a hacer el gráfico recomendado. Inclusive acá en líneas podemos ver la comparativa a través del tiempo para las dos personas, sin incluir barras. Entonces vemos gráficamente que la persona 1 generalmente consumió mucho más Internet que la persona 2. La persona 2 tuvo un comportamiento más constante. Digamos que eso es parte del análisis que ustedes pueden sacar de los gráficos, pero digamos que eso ustedes ya lo han venido trabajando. Entonces, de forma muy gráfica se ve que aunque la persona 2 consume mucho menos Internet, es un poco más constante o su uso de datos móviles es más regular que la persona 1. La persona 1 por acá consumió poquito, aquí tuvo un nivel mínimo, luego subió a un máximo exagerado, luego volvió a bajar a un mínimo, super mínimo a 10 y luego empieza a subir otra vez. Mientras que esta, pues el máximo es 47 y el mínimo es 10. Bueno, casi 10, 9. Pero todos los valores están constantes entre esos dos valores. Todos los meses ha sido una constante. Entonces, digamos, si ustedes fueran, no sé, estrategas o estuvieran tomando decisiones, pues digamos que esta persona, uno no le ofrece un plan de datos tan grande, máximo de 40 gigabytes o 50. ¿Por qué? Porque es constante que esa persona no pase de allí. Mientras que esta, pues uno
no tiene una decisión tan fácil de tomar. Yo, ¿cómo le ofrezco un plan de datos a una persona que un día consume 89 y luego 10? Que luego también pasó hasta 67, o sea, es muy regular. Tendría que ofrecerle un buen plan, algo grande, entonces habría que revisar una estrategia. Esos son los gráficos. No sé si ustedes tengan alguna pregunta de los gráficos. Estos son gráficos muy básicos. Y los estoy explicando de esta manera para que ustedes puedan realizar la actividad número 4. La actividad número 4 es esto, crear una tabla donde ustedes van a relacionar los meses del año y el consumo correspondiente en alguno de sus servicios públicos. Realizar un gráfico, ¿listo? Luego elaborar un nuevo gráfico de otro tipo. Entonces, por eso aquí les enseñaba uno de torta, uno lineal, uno de barras. Aquí ven, hicimos uno lineal comparativo. Entonces ya tienen diferentes opciones allí. El quinto paso era hacer lo que hicimos, pasarlo a una nueva hoja independiente y ponerle un formato que ustedes deseen personalizado, que les agrade a la vista, que digan, bueno, me gustó este. Y esta parte, agregar una nueva tabla, a su tabla una nueva columna que represente la tendencia de consumo de otra persona y básicamente hacer lo mismo. Por eso les agregué acá otra personita, voy a juntar sus gráficos acá, una persona extra, entonces ustedes son la persona número 1, ustedes pueden poner inclusive el nombre directo suyo, entonces no sé, mío Andrés y contra, no sé, Pepito. Cuando yo cree otra gráfica, vamos a crear otra gráfica comparativa, entonces podemos hacer, no sé, 9 barras en 3D. Entonces vemos que lo podemos hacer inclusive separado. El consumo para Andrés, el consumo para Pepito, separado para cada uno de los diferentes meses. O lo podemos hacer como haciendo un versus, como les mostré, con uno de líneas. Entonces vamos a hacer el de líneas. Hagámoslo con marcadores. No, vamos a hacerlo una línea con marcadores. Entonces aquí podemos ver mi comparación con la de Pepito. La persona que consumía mucho internet de manera irregular era Andrés. Y la persona que consumía más regular era Pepito. ¿Listo? Eso es básicamente la actividad 4. Quise explicarla de esta manera porque me parece algo muy sencillo. Yo creo que todos sabemos manejar gráficos, pero de eso se trata la unidad número 4, creación de gráficos en Excel. Y la tarea es esa. No voy a explicar mucho más de aquí porque no hay de dónde. Ahora, avancemos a la unidad número 5. La unidad 5 tampoco. De hecho, esta unidad quiero omitirla directamente. Ustedes dirán, ¿por qué, profe? Porque esto de impresión, pues es raro que alguien imprima un Excel. Es raro que nosotros imprimamos un documento de Excel, una tabla y demás. ¿Qué, profe? Yo quiero aprender. Listo. Ustedes pueden descargar la guía básica de impresión y van a tener o van a poder ver el video y van a poder saber cómo se imprime, cuál es la orientación de una hoja. Básicamente aquí lo que yo tendría que hacer es decir, no sé, archivo, le voy a dar en imprimir. Yo puedo seleccionar, esto es una hoja vertical, no, entonces yo quiero que esto sea vertical, que la gráfica esté en el centro, que la gráfica esté en la hoja completa, que sea tamaño oficio, que tenga márgenes estrechos para que la gráfica esté lo más grande posible, la cantidad de páginas y cosas así, cantidad de copias, inclusive por acá
podemos ver en el diseño, acá, en la disposición de la página, podemos mostrar los márgenes que sean estrechos, la orientación que ya les mostraba, horizontal, el tamaño del papel, el área de impresión, si ustedes quieren imprimir algún fondo, imprimir los títulos, quitar o aumentar el ancho. Digamos que esto es importante, sí, pero consumir una clase completa para impresión no me parece. ¿Listo? Por lo cual, yo voy a omitir la unidad número 5. No vamos a hacer el taller de la unidad número 5, ¿cierto? Y vamos a pasar a la unidad número 6. Ustedes dirán, profe, ya casi acabamos las unidades. Listo, sí, es válido. Pero a partir de acá yo quiero enseñarles algo más interesante que les sirva, como lo son, por ejemplo, el formato condicional, las funciones de texto. Que para mí eso es más importante. Que realicemos, por ejemplo, acá en el 7, unas funciones lógicas. Bien, listo, chévere. Pero manejos de funciones integradas y validación de datos. Esto es chévere. Hasta ahí vamos bien. Pero la idea es que nosotros logremos llegar, por ejemplo, o aprender un poquito más de algo que les voy a mostrar que yo ya tengo preparado. Esto, por ejemplo, miren, esto es un dashboard que realizamos o que yo realizo a partir de una venta de unos tenis. Esto está mal. Ok, ya. Esta es una tabla de unas ventas de unos tenis en Estados Unidos, donde pues en Estados Unidos compran y venden zapatillas coleccionables y su precio sube a través del tiempo. Entonces la idea es que aprendamos a hacer primero tablas dinámicas. Bueno, aquí está desordenado porque este es el ejemplo final. Pero realizamos primero tablas dinámicas. Yo creería que a ustedes les interesa esa parte de tablas dinámicas. Las gráficas asociadas a las tablas dinámicas. ¿Y por qué son mejores estas gráficas o por qué sirven más que las gráficas que les estaba mostrando? Por ejemplo, acá los datos van a cambiar. Que si yo filtro, por ejemplo, por solo un valor. Entonces, mi tabla, mi gráfico también cambia. Cambia según las necesidades. Si yo agrego más datos, por ejemplo, acá también los datos se van agregando directamente a la tabla dinámica y a la tabla, a la gráfica dinámica. Entonces, yo voy a retomar la actividad 6, que son las funciones de texto. Les voy a ir enseñando funciones de búsqueda. Por ejemplo, me gustaría agregarles unas funciones interesantes para hallar o dar una respuesta a ciertas cosas. ¿Listo? Ya las vamos a ir explicando con calma. Aquí, por ejemplo, tampoco en este curso básico están las funciones de búsqueda. Buscar B, buscar X, buscar H, que son funciones básicas que podríamos ocupar en nuestras tareas diarias, que no son tan avanzadas y que nos pueden servir para avanzar en nuestro trabajo. Entonces me gustaría escuchar sus opiniones. La opción A es seguir por el camino básico, hacer los gráficos normales, hacer actividades sobre gráficos normales, como los que estaba yo mostrando el día de hoy por esta parte de acá. Gráficos sencillos a partir de tablas. Listo, luego enseñarlo de la impresión, que revisemos cómo se imprime, cómo se acomoda el documento, que hagamos un repaso de conceptos y luego vayamos avanzando con calma. Ese es el camino número 1. El camino número 2 es adelantar un poco y hacer algo que está fuera de plataforma, pero aprender algo un poquito más complicado o difícil, pero que también es útil. Ustedes me dirán,
¿1 o 2? Por ejemplo, ¿qué opina Viviana? No, profe, el número 2. Ir avanzando un poco más en cosas más avanzaditas. Sí, señor. Listo. ¿Qué opina Camilo? Carolina. ¿Qué opina Carolina? Profe, sí, también la opción número 2, pues realmente lo de los gráficos es algo que hemos estado viendo como, pues a manera de que usted no lo ha explicado, pero como usted dice, de pronto es posible saltarlo por ser algo básico que podemos manejarlo, entonces es mejor avanzar. Ok. David, Cristian, Esteban. Profe, por mi parte también pues, me gustaría tomar el camino número 2. Listo. Buenos días, profe. Pues en mi caso, pues yo estoy aprendiendo, yo sí tengo un nivel básico, sin embargo, eso que mencionas, profe, de también poder recibir conocimientos adicionales a los que están pues ahí puestos en el pensum, también está muy bien. O sea, yo he entendido bien la clase hasta el momento. Sí, de igual manera, si avanzamos a temas un poquito más complicados, yo los voy a ir guiando y les voy a ir explicando todo de manera calmada. O sea, no es que van a quedar ahí al aire, perdón. Y realmente son, ¿cuántas sesiones tenemos nosotros actualmente? Creo que esta es la 5ª clase, si no estoy mal. Creo que es la 5ª clase y son 2 horas, son 15 clases. O sea, nos quedarían 10 clases donde iríamos aprendiendo eh, poco a poco, de manera calmada, las temáticas que les digo. Listo, profe, de una, Listo. muchas ¿Y gracias. qué opina, por ejemplo, María Estela, Nelsi, Ramiro y Seger? Buen día, profe. Profe, pues yo también estoy de acuerdo con el número 2, pero entonces, pues no sabemos, porque no conocemos a los dos compañeros, qué nivel van. Entonces, sí sería bueno como que, pues digamos que las clases que o sea, que tú dices que nos hacen falta y con las nuevas se fueran como integrando y poco a poco tú fueras como explicando lo que están en esas clases dentro de las que tú dices que son nuevas, o sea, como para que no queden, digamos, como perdidos probablemente los que pronto no tengan tanto conocimiento y los que sí tengan conocimiento. Sí, es que básicamente por eso expliqué gráficos sencillitos. Creo que, o sea, esos gráficos no tienen tanta dificultad. Y lo único que estaría omitiendo sería los conceptos de impresión y retomaríamos unidad 6, formato condicional, las funciones de texto básicas que les van a ayudar a gestionar su trabajo. La unidad 7 y 8 también las veríamos, pero al llegar a la 8 yo les enseñaría un poquito más, que no está en plataforma, que de pronto no tiene actividades, pero que podemos acá gestionar y generar dentro de los conocimientos básicos. ¿Por qué lo digo? Sí, yo puedo ir súper lento y ponerles ejercicios de lo súper básico, pero yo considero que la mayoría no va a aprender nada nuevo. Creería yo creo que ustedes ya saben hacer gráficos, yo creo que saben funciones de texto básicas, entonces digamos que por eso como que digo, bueno, nos quedan 10 clases y las temáticas básicas ya se fueron. O sea, como que no es que esté omitiendo lo súper básico, sino que ya se acabó. O sea, gráficos. Los gráficos puedo explicar ya los expliqué en menos de una hora. ¿Para qué alargar
una temática sencilla 2 o 3 horas. Ese es mi punto. Nelcy, ¿qué opina Nelcy? Buen día, profe, buen día para todos. No, profe, estoy de acuerdo, sí, podemos seguir. Listo. Ramiro y Seger. Sí, profe, yo creo que podemos seguir con la número 2. Listo. Bueno, yo creo que aquí pues también estamos los que estamos juiciosos. De pronto faltan algunos por algunas reuniones y demás, pero pues aquí están los que han venido en el proceso. Entonces, la idea es, vamos a retomar entonces unidad número 6. Vamos a revisar funciones de texto. Yo tengo ya preparado un material, permítanme, lo voy abriendo. No alcancé a actualizarlo, lo voy a actualizar aquí. Pues no es que lo tenga que actualizar mucho, sino, por ejemplo, acá. Ya no es Planeta Sport, sino, vamos a ponerle Andrés Fesón Guadalupe. Listo. Entonces, vamos a empezar. No se preocupen, vamos a mirar bien todo esto. Entonces, resulta que esto sí es interesante. Esto, pues más que interesante, es útil y que les va a servir para sus funciones diarias. Acá, en la parte de fórmulas, tenemos fórmulas de diferentes tipos. Como nosotros ya pudimos ver, pues hay unas funciones lógicas que vamos a ver, que ya vimos unas, faltan ver, por ejemplo, más. Ya vimos lo de el contar sí y ese tipo de fórmulas la clase pasada, contar sí, promedio sí, pero faltan muchas más. Tenemos, perdón, le di clic a cualquier cosa. Esperen, cerramos dashboard y cerremos el libro de gráficas. Ese es un truco que deben aprender. Si ustedes están en una fórmula, intentan cerrar un documento, no los va a permitir. Ahora sí. Listo. Entonces, tenemos funciones como de suma, promedio, contar, máximos y mínimos, que eso ya lo vimos la clase pasada cuando estábamos haciendo operaciones básicas. ¿Listo? Tenemos otro tipo de funciones. Bueno, aquí están las recientes. En mi caso, pues, las de búsqueda y estas que sí son eh, de, de texto. Tenemos financieras, entonces amortizaciones, cupones, duraciones, histórico de cotizaciones, letras. Digamos que aquí esto ya es una parte muy especializada para las personas que sepan manejar funciones financieras. En mi caso no es, yo no soy experto en esa parte. Sé que existen algunas, por ejemplo, una amortización progresiva. Entonces uno indica el costo, cuándo fue la fecha de compra, cuál fue el primer periodo de pago, cuál es un valor residual, que en este caso no tengo ni idea, pues cómo se calcula, y el periodo. Entonces él nos hace una amortización. En nuestro caso, creería que no vamos a hacer mucho manejo de ellas, a menos de que, bueno, sean de la parte financiera, que creo que aquí hay alguien, un par de personas que de pronto sí están como en esa área, pero pueden tener un poquito más de experiencia que yo en esa parte. Las funciones lógicas, bueno, que ya les decía, tenemos funciones para fecha y hora,
para sacar año, día, un día laboral, días laborales, todos los días del año, 360, el día de la semana, la fecha, fecha con número, fin de mes. Digamos que esto es solo acerca de fechas y horas. Tenemos las de búsqueda de referencia, que de aquí yo quiero que ustedes entiendan al menos estas tres. Bueno, al menos estas dos. Esta es opcional si ustedes tienen Excel de las últimas versiones, porque esta versión, bueno, esta función es nueva relativamente, tiene poco tiempo y no todas las versiones de Excel la tienen. Pero entonces sí me gustaría enseñarles unas de esas de acá de búsqueda y referencia. Entonces, ordenar, transponer, un hipervínculo, ¿listo? Tenemos en matemáticas, arco coseno, arco tangente, cociente, coseno, cotangente. Digamos que son fórmulas muy, muy matemáticas. Una matriz aleatoria, un mínimo versátil, no me acuerdo bien. Un multinomial. Digamos que estos son potencias, productos, radianes, son full operaciones matemáticas. ¿Listo? Entonces, de aquí ya vimos inclusive, por ejemplo, la suma y hemos visto algunas. Más adelante les puedo mostrar algunas básicas que les pueden funcionar para su trabajo. Pero esto ya es algo muy específico si usted está trabajando con cosas matemáticas, con fórmulas. Inclusive, ustedes pueden ver ecuaciones completas. Entonces, hablando de matemáticas. Entonces, exponenciales profesionales, lineales. Ustedes pueden entrar en una ecuación con lápiz. Aquí diferentes tipos de matemática básica. Fracciones, índices, bueno, estos son exponenciales, radicales, integrales, integrales dobles, definidas, indefinidas, derivadas, sumatorias, funciones, entonces seno, coseno, las inversas, comunes. ¿Listo? Entonces existen mucho, logarítmicas, matriciales. Entonces, Excel permite hacer muchas ecuaciones. ¿Listo? Y operaciones matemáticas. También acá tenemos más funciones, por ejemplo, para estadística, de ingeniería, cúbicas, de información, de compatibilidad, inclusive de web, para servicios web. Pero, como ustedes son, digamos que básico, intermedio, las importantes, las que vamos a ver hoy, son las de texto. Las de texto sirven para manejo de la información, para manejo de datos, que creo que es lo que ustedes y yo, inclusive yo no manejo muchos datos de otras cosas. Manejo información. A mí lo que me interesa es la información como tal, organizarla, poderla manejar, poderla mover según mis necesidades. Entonces, estas son las que ustedes van a aprender. Entonces, vamos a empezar. ¿Cómo las vemos? Acá, funciones de texto. Entonces tenemos carácter, código, concatenar, decimal. Digamos que, si ustedes ven, yo tengo aquí el orden, carácter, código, aquí entre lo naranja y el listado, pero en algunas partes me salto a las más importantes. Entonces, ustedes van a decir con estas dos primeras, porque todo el mundo me lo ha dicho en algunos otros cursos. Dicen, profe, ¿para qué me enseña eso si yo no lo manejo? Listo, es válido que usted no lo maneje, pero todos tenemos conocimiento de esto. Y en algún momento, Excel se pone rebelde y Excel a veces no hace las acciones que nosotros deseamos que realice. ¿Como cuándo, profe? Ustedes, y yo sé que sí, han intentado de pronto alguna vez poner el arroba, o sea, escribir el arroba, que en este caso inclusive no me está ni saliendo, ya, el arroba con combinaciones de teclas que ustedes ya conocen y
de repente no logran sacarlo. Hace la mano al que más de una vez, o al menos una vez, no ha podido sacar un símbolo como se saca normalmente en un teclado. Alce la mano sin pena. Yo sé que le ha pasado a más de uno. A mí me pasó. Vea, Viviana dice, me ha pasado. A Seger le ha pasado, a Catalina. Excel a veces se pone rebelde. Excel es un programa inventado por los humanos. Los humanos no somos perfectos. Los humanos tenemos ciertos errores que también los transmitimos a las creaciones que tenemos. Si no, entonces, por ejemplo, un televisor pues no se dañaría. Muchas cosas no se dañarían porque serían perfectas. Que se dañe por desgaste y por demás son porque pues, no son perfectos. ¿Listo? Entonces, a mí también me ha pasado. Yo intento sacar el arroba con las diferentes combinaciones. Entonces, con al Q, con al control Q, con al 2, inclusive con la conocida que les voy a explicar ahorita, al 64. ¿Ustedes saben por qué el 64 es el arroba? Entonces, aquí viene la explicación antes de iniciar. Existe un código ASCII que ustedes obviamente no se tienen que aprender, ni mucho menos. Ni siquiera yo, que soy ingeniero de sistemas y que manejo muchos caracteres, me lo sé, pero sí es importante que ustedes conozcan su existencia y cómo funciona. Entonces, resulta que para unas combinaciones numéricas de teclado, para cada combinación numérica de teclado, existe un símbolo correspondiente a cada número. Por ejemplo, desde muy pequeños nos enseñaron, inclusive desde el colegio, desde la universidad, que por ejemplo con ALT 64 yo traigo pues como tal la arroba. Entonces yo vengo acá, oprimo ALT 64 y saco el arroba. De pronto lo sabían, de pronto otros no. Sí, ese 64 es porque aquí en el código ASCII el arroba es el 64. Es de los que más usamos, pero no es el único. Entonces, la primera función que se llama carácter, cuando ustedes de pronto su teclado no les escriba de manera correcta el arroba, ustedes pueden escribir, lo vamos a hacer acá en la G, por eso es que siempre borro la G. Vamos a escribir igual, carácter. Y él me pide en el carácter el número asociado al código ASCII. Entonces, por ejemplo, si yo quiero sacar el arroba y no pude ni con el 64 ni con ninguna combinación de teclado, pues al saber que es 64, simplemente escribo carácter 64 y cuando yo dé enter, él va a traer el arroba. Entonces yo ya puedo llegar y copiarlo y pegarlo por acá y pegarlo donde lo necesite. ¿Listo? Es una manera ágil de traer algunos caracteres. Algunos son más complicados que otros. Las combinaciones de teclado no funcionan todo el tiempo. Por ejemplo, el 94, el exponencial. Este carácter es uno de los que las personas en general, no solo yo, no solo ustedes, sino en Colombia y en el mundo, les cuesta sacarlo. Les cuesta sacar el exponencial por la combinación de teclas y la disposición. Entonces recuerden, no es lo mismo sacar un exponencial en su teclado, que ustedes ya lo conocen, lo manejan todos los días, a ir a una oficina y que tengan otro tipo de teclado con otra configuración y que les salga. ¿Listo? Entonces, básicamente, con la función carácter, ustedes, si quieren y lo necesitaran en algún momento, pues van a tener la tabla aquí. Entonces pueden traer cualquier tipo de carácter. Vamos a cambiarlo. Inclusive acá siempre vamos a escribir otro número. Por ejemplo, no sé, el otro que sea difícil de sacar.
el 92, el backslash. El que es como división, pero hacia el otro lado. Recordemos que la división viene en ese sentido, como estoy dibujando en la pantalla. Y este pues está en sentido contrario, se llama backslash. Este también es muy complicado de sacar. Entonces, no les estoy diciendo apréndanse toda la tabla, pero si ustedes en su trabajo manejan ciertos caracteres o manejan ciertos símbolos, como mínimo apréndase, así como se aprende la arroba, apréndase los básicos, los que necesite y que le cuesten sacarlos. Por ejemplo, a mí el backslash, antes, yo soy programador, bueno, yo sé programar, no soy programador, pero soy de sistemas, sé programar aplicaciones y demás. El backslash es un símbolo muy usado en la programación para diferentes cosas. Ese símbolo siempre había sido difícil para mí. Entonces, yo me aprendí, inclusive, obviamente, ya uno, digamos que practicando con la función carácter, usted ya sabe que el carácter 92 es el backslash. Entonces, yo ya sé que con al 92, pues saco backslash. Esta función me introduce o me recuerda el carácter asociado. Y una vez yo tenga el carácter asociado, ya puedo definir directamente, sin escribir, la función carácter con alt. Ya recuerdo con alt como tal qué número asociado al código ASCII estoy representando. ¿Listo? Entonces, es una muy buena introducción esta función de carácter. Recuerden los más importantes. Entonces, por ejemplo, aquí hay uno extendido, entonces hay muchos más caracteres, pero por lo general uno usa desde el 33 hasta el 64. Entonces, por ejemplo, el de pregunta, el de mayor, el igual, punto y coma, a veces no nos sale el punto y coma. Algunos extras después del 64, los que son del 92 al 95, más o menos 96, que son los caracteres especiales. Digamos que las letras, pues, tenemos el teclado que la saca directo, entonces no necesitamos como tal insertar la A, la B, la C, la D y demás. O inclusive por acá pues tenemos unos caracteres especiales, más o menos. Bueno, nosotros somos afortunados, pero en el francés sí existen diferentes tipos de vocales con acentos diferentes. Cada uno de esos acentos que tienen aquí arriba las E, pues representan una pronunciación diferente, al menos en otros idiomas. Nosotros acá, pues no las necesitamos tanto. ¿Listo? Entonces, recuerden, igual, carácter y el número asociado en el código ASCII. Por eso aquí les muestro la fórmula de Excel ya funcionando y acá la descripción de cómo se hace. Entonces, igual, carácter, abren paréntesis, ingresan el número asociado en el código ASCII para obtener el símbolo. ¿Listo? Ahora, de pronto, usted sabe sacar un código, pero usted no se sabe el número asociado. Entonces, la función código lo que hace es hacer lo contrario. Entonces, por ejemplo, yo pongo igual código, abro paréntesis, entre comillas, como son textos, pongo el arroba. Y él automáticamente me dice, de manera directa, el código, el número asociado en el código ASCII a ese carácter. ¿Listo? Ya voy por acá ir ocultando este, ya no lo necesito. Como les dije, no se confíen. A veces el arroba no sale, entonces es mejor tener un plan B, un plan C, un plan D, para poder trabajar todo el día sin complicarme. ¿Listo? Entonces, por eso les explico, no son tan comunes. Si yo les viniera aquí diciendo, es que ustedes todos los días van a usar
estas funciones porque es que son útiles, necesarias. Sin ellas no pueden vivir, estaría mintiendo. Pero sí es importante que las conozcan. ¿Listo? Ahora, una de las funciones que ustedes deberían saber para poder manejar sus datos todo el tiempo de la manera que ustedes deseen es la función concatenar. Bueno, aquí dice concat o concatenar. Según la versión, por ejemplo, en la mía, yo tengo las dos funciones, concat y concatenar. ¿Funcionan igual? Sí. ¿Algunas personas solo tienen una de ellas? Sí, también. En mi caso tengo ambas, concat y concatenar. ¿Cómo funciona? Entonces, por ejemplo, vamos a concat. Entonces, ustedes, igual, concat. Esta función lo que nos permite es unir más de un texto. Es muy usado para los nombres. Es muy común que en las bases de Excel, donde están la información y los datos de las personas, los nombres vengan separados. Primero, nombre 1, nombre 2, apellido 1 o apellido 2. O de la segunda manera, que es nombres en un espacio y apellidos en otro. Entonces, si las necesidades que ustedes tienen en ese instante para manejar la información y poder realizar de pronto un análisis mejor, es que ustedes necesitan el nombre completo, entonces lo van a concatenar de la siguiente manera. Igual, concat, esa es la función. Recuerden que siempre Excel tiene la guía, no olviden eso. Es que yo no soy experto usando fórmulas, no hay que ser experto. Excel nos colabora. Excel tiene este asistente, entonces dice texto 1. Entonces, por ejemplo, yo voy a poner mi primer nombre. Listo, punto y coma. ¿Lo voy a hacer con un error? Ya ahora ustedes van a darse cuenta del error y después lo vamos a corregir. Listo, ahora dice el texto 2. Entonces necesito, digamos, mi apellido. Romero. Y ahora necesito mi segundo apellido. En mi caso, soy Romero Romero. Entonces yo puedo usar, por ejemplo, el mismo cuadro de texto. ¿Listo? Y cierro. Esto va a tener un error. Y ya les digo cuál es el error acá y cuál es un error común en las personas que hacen para solucionar el error que nos genera la fórmula. Yo le doy Enter. ¿Qué sucedió? ¿Sí unió las cosas? Sí, ¿cierto? Pero ¿qué ven ustedes que está mal? El espacio, profe. Exacto. El espacio. Entonces, como la fórmula tiene este error, porque no nos explica bien cómo gestionar los espacios, las personas cometen un error sobre ese error. Y es venir acá y agregar un espacio a las palabras. Ya lo solucioné. Ya no tengo todo pegado. Pero en cualquier búsqueda o en cualquier manejo que yo vaya a tener más adelante de estos datos, en la parte separada, no unidos, concatenados, pues voy a generar errores y de pronto voy a perder información y no voy a hacer las cosas bien. Entonces ustedes dirán, profe, ¿cómo soluciono ese error? Porque necesito que eso se vea separado. Es muy sencillo. Entre cada punto y coma, o sea, entre cada casilla, en este caso H5 y J5, yo agrego otros 2 puntos. Entonces quedaría H5, 2 puntos, perdón, punto y coma, J5. Entre esas 2 puntos y comas, yo voy a escribir. Yo voy a escribir comillas dobles. Voy a oprimir un espacio en el teclado y comillas. De igual manera, entre las otras palabras. Entonces, vean. Comillas, espacio, comillas, punto y coma, ahí sí va el segundo texto. De igual manera, el texto, punto y coma,
comillas, espacio, comillas, punto y coma y el texto. De esta manera se agregan espacios correctamente. ¿Listo? De esta manera uno separa un nombre. Perdón, lo une en una casilla. Esto no va acá, pero lo voy a enseñar de una vez. Listo. Yo ya lo uní. Yo puedo unir todo lo que necesite, no solo nombres. Yo puedo unir también de pronto un número telefónico, una dirección al nombre, para dejarla toda ordenada en un solo espacio. Yo todo lo puedo unir con concatenar. Yo puedo unir, como ustedes lo pueden ver, miren, la función concatenar nos muestra los textos. Y en este caso, si ustedes se dan cuenta, el asistente nos indica que vamos en el texto 5, que puedo poner punto y coma, y los puntos suspensivos nos indican que yo lo puedo hacer de forma ilimitada. Obviamente, uno no concatena muchísimas casillas, pero si yo necesitara unir 100, 200 casillas con concatenar, si tengo la paciencia y lo necesito, lo tengo que hacer, lo puedo hacer. ¿Listo? Eso significan estos puntos suspensivos acá, que es, llega hasta n. ¿Listo? Entonces, puedo unir hasta 1000, 2000 casillas si yo lo quisiera. En este caso, mi nombre. Ahora ustedes dirán, profe, ¿usted por qué vino e insertó una nueva hoja? Bueno, porque en esta hoja les voy a enseñar algo. Resulta que así como ustedes pueden concatenar para unir, sin fórmula de texto, simplemente desde el menú, ustedes también van a poder dividirlo. De pronto, todos los datos vienen con el nombre completo y a mí no me sirve. Entonces yo digo, lo voy a dividir. Voy a venir a la fórmula de datos. Listo. En datos yo le voy a dar texto en columnas. Yo le puedo dar delimitados o puedo dejarlo de ancho fijo. Entonces yo lo dejo de ancho fijo, le doy siguiente. Él dice, va a crear un salto de línea. Aquí nos muestra inclusive cómo lo va a separar. Y yo le dejo, por ejemplo, en el formato de los datos le dejo general. Bueno, si fuera texto, o bueno, lo puedo dejar en texto o en general, cualquiera de los dos. Si fuera de pronto una fecha o algo así, puedo darle avanzadas para que sean numéricos, si necesito separadores decimales, de miles, cosas así. Yo recomiendo dejarlo en general. Y yo lo doy finalizar. En este caso, obviamente no solo con este, sino yo puedo tener un listado de nombres, yo lo puedo separar en columnas diferentes. En este caso, vean cómo está A con mi nombre inicial. Bueno, no tengo mi segundo nombre ahorita ahí en el este. Sí tengo segundo nombre, pero no lo puse. Y tengo mis dos apellidos. Ya lo puedo manejar separado. Entonces yo ya puedo generar de pronto búsqueda por un solo apellido. ¿Listo? Es muy sencillo. Si quieren practicar, pueden poner su nombre separado en diferentes columnas y unirlo en una sola, con concat. O, para los que tengan la otra opción, concatenar funciona igual. Miren, concatenar nos pide texto 1. En este caso también se aplican las comillas, espacio, comillas, punto y coma antes de seleccionar el segundo texto, punto y coma, de nuevo, comillas, espacio, comillas, punto y coma, y por ejemplo otro número. Funcionan totalmente igual, simplemente que en las versiones ha ido cambiando el nombre. No sé si pronto porque con concatenar la gente se confundía, le pusieron nombre completo, concatenar. Entonces tenemos ahí las dos funciones, concat y concatenar. Por ejemplo, voy a preguntarles al azar. Cristian, en su Excel, ¿cuál de las dos funciones tiene? ¿Concatenar o concat?
concatenar. Bien. Vamos a los últimos. Sergio. Sergio, ¿usted cuál función tiene en su Excel? ¿Concatenar o concat? Concatenar, profe, concatenar. Completo. María Estela, ¿usted cuál tiene? ¿Concatenar o concat? Concatenear, concatenear. Completo, concatenar. Listo. Bien. Si ustedes tuvieran concat, funciona igual. Y concatenar. ¿Concatenar, Seger? Bien, Seger. Entonces, la mayoría de ustedes al parecer tienen... ¿Le aparecen ambos? Entonces de pronto tiene una versión de las Sí, últimas como la mía. Recuerden que yo les dije que yo tengo el 2021, que no es tan común. Se supone que la mayoría de ustedes están en 2019 máximo, creo. Yo tengo el 2021, que fue el último que salió. Que aún tiene errores. Digamos que aún están actualizaciones y demás. No es tan estable, por eso supongo que no es tan popular, pero yo lo tengo. Entonces, concatenar, concat, funcionan exactamente igual. Ayudan a unir textos. ¿Cuándo me recomiendo unir textos, profe? No les recomiendo nada. Eso depende de sus funciones, de sus necesidades. Si a usted no le sirve el nombre solo y lo necesita unir con el apellido, pues concatene. Concatene y cree una sola, un solo campo. Permítanme una llamada urgente. Ya seguimos. Listo, qué pena. Continuemos. Entonces, recomendación, háganlo cuando lo necesiten. Yo no les puedo decir, hágalo siempre, una todos los nombres, porque de pronto unir todos los nombres es contraproducente. Y lo que les digo, al revés, si ustedes tienen los nombres completos y no los pueden manejar, entonces hagan la separación. Acá en texto en columnas, seleccionan qué es lo que quieren separar y lo separan para que les quede de manera individual, cada nombre y cada apellido. Entonces, siempre piensen en cómo manejan la información, en la empresa o ustedes. ¿Listo? Bien. Otro error común que nos llegan a nosotros en nuestros documentos son los números. Entonces, llegan números sin formato, de esta manera. Y según la longitud del número, pues se puede presentar inconvenientes o no se lee bien, no se entiende bien, no lo puedo interpretar de la manera correcta. Entonces, para eso existe esta función que es la decimal. En la decimal, simplemente yo indico el número. Bueno, él aquí dice el número. Yo le puedo agregar los decimales que yo quiera. Y cada cuántos números separar los millares. Si yo no necesito eso, sino simplemente lo quiero hacer simple, cierro paréntesis con el número y él ya me regresa por defecto el número ya con separadores de miles. Entonces, en este caso, el número que teníamos acá, que no se le vea bien, es 2.727.272. Si yo no necesito los ceros, pues yo no los puedo modificar acá porque esto es una función. Si yo quiero modificarlo, tengo que copiarlo, tengo que pegarlo como valor y en ese caso ni siquiera tengo que convertirlo en número y ahí sí voy a poder manejar los decimales que yo no podía manejar antes. ¿Por qué? Porque era una función. No se les olvide, y eso es muy importante, no dejen las cosas como función. Si ustedes concatenaron 1000 nombres,
ustedes seleccionan, digamos, toda la columna de una manera ágil, digamos, yo seleccioné todo, obviamente aquí no hay nada, seleccioné todo mi listado, digamos, aquí habían nombres, obviamente yo lo voy a hacer solo con el Romero. Le voy a dar copiar y le voy a dar clic secundario en la misma casilla inicial donde yo le copiar, le voy a dar pegar valores. En ese caso ya no tengo función, en ese caso ya tengo texto. Miren, yo ya lo puedo manejar como texto. ¿Qué pasa? Voy a darle control Z para que esto se quede como función. Ustedes corren el riesgo de que concatenaron y ustedes dicen, ya no necesito el apellido o los nombres, voy a borrarlo. Ustedes hacen esto. Ustedes borraron, se les perdió la información, porque al ser esto función se actualiza de manera automática. Perdí lo que decía acá. ¿Ven? Mientras que si yo le doy copiar y lo pego como valor, ya aquí yo ya esto no lo necesito, ya esto lo puedo eliminar. Ya no sucedió nada acá. ¿Listo? Los voy a dejar no porque los necesite, sino porque los estoy manejando acá en otras fórmulas. ¿Listo? Por eso cuando yo convertí este número en decimal, este número que tenemos acá, él ya generó pues el número bien. Ya tenemos los miles, tenemos, como les decía, los decimales, pero estas funciones no sirven acá. Porque esto es para números y esto es una función. O sea, ahí no lo maneja ni como número, ni como texto, nada de eso. ¿Listo? Entonces tengan cuidado con esa parte. Permítanme leer el chat, creo que sí, ya me contestaron, pero entonces, como tengo naranja ahí, me genera como la inquietud. Listo. Ahora, tenemos esta función que es muy importante. Bueno, las tres siguientes funciones son muy importantes. De pronto se las han manejado, de pronto no. Resulta que cuando yo tengo alguna información en alguna casilla, por ejemplo, tengo un número erradicado. Bueno, ustedes en Andrés, no sé qué pueden manejar. Espérenme, un ejemplo rápido. No sé, digamos que esto es un número de queja. Y ustedes ya saben que de pronto este es el radicado interno, luego este es un radicado externo para el cliente, un serial para el cliente, y esos son, no sé, el área. Entonces, por ejemplo, el área que sería caja, no sé, de chía. ¿Listo? Que se suena como a cédula, ¿no? No sé dónde ir. Se me olvidaron todas las. Bueno, que no sea caja, que sea parking de chía. Entonces, ustedes saben que esas letras representan el área donde se presentó una queja. ¿Listo? Resulta que en este caso, ustedes van a poder extraer por derecha o por izquierda caracteres. Entonces, tengo ese número radicado y yo solamente necesito extraer. ¿Qué necesito extraer? El área donde se presentó la queja. Entonces yo, por ejemplo, en este caso puedo indicarle el texto. Obviamente, aquí ustedes dirán, profe, pues para mí me sale más fácil escribir PC, o sea, parking de chía, que usar esa función de derecha. Bueno, y si fueran 1000 quejas al día, ¿sería fácil? No, ¿cierto? Ahí cambia. Entonces yo le digo, bueno, necesito las últimas 2 letras. O voy a extraer 2 letras de derecha a izquierda del texto que tenemos acá. El K8 es el número radicado. Pues él nos regresa básicamente que de derecha a izquierda, entonces 1 y 2. Pues obviamente solo es el parking de chía.
Y una vez hecho esto, pues yo ya voy a poder arrastrar mi fórmula y extraer. Por ejemplo, aquí tomó el verdadero y le extrajo el R y el O. Si aquí yo tuviera, por ejemplo, no sé, digamos que esta vez la queja fue en cocina, no sé, del Andino. Entonces miren cómo él va a extraer en esa columna todos los áreas en todos los radicados de las quejas que tuvimos. Listo, obviamente aquí pues voy a eliminarlo. Listo. Expandí mucho. Entonces ustedes van a poder extraer caracteres de derecha a izquierda. De igual manera, entonces, de izquierda a derecha funciona igual. Se agregan en texto. Entonces ya aquí no necesitan la ubicación del área y el restaurante donde tuvieron la queja, sino que ustedes pueden decir, ahora necesitamos los 4 primeros caracteres que son el consecutivo, no sé, de respuesta que llevamos acá. Entonces, por ejemplo, yo le puedo dar 4 y extraer ese 1000 solito. Funciona con texto también. Por ejemplo, si yo lo hago con este que está por acá, de ese texto, pues yo puedo extraer los caracteres que yo desee. Por ejemplo, quiero extraer 20 caracteres. Él me dice que si extraigo 20 caracteres, lo que extrae este es un texto de. Si quisiera extraer todo, creo que son 28 caracteres. No, son 26. Este es un texto de prueba. Esto fue lo que extraje derecha a izquierda de este texto. ¿Listo? Ustedes dirán, profe, pues pasa gracia, copio y pego. Si son 1000, no lo va a poder hacer tan fácil. En uno sí, en el ejemplo sí. De pronto me hubiera quedado más fácil decir, yo quiero extraer esta parte yo quiero extraer esta parte del texto. Bueno, listo, lo hago. Porque es un campo, pero si no, pues no se puede. Entonces vamos a dejarlo con el ejemplo el radicado y los 4 caracteres. Listo. Vean, ustedes van a poder extraer información de izquierda a derecha y derecha a izquierda. ¿Han necesitado hacer esto alguna vez? ¿Alguna vez lo han tenido que hacer en sus trabajos? ¿Con algún espacio en específico? ¿Alguien ya lo ha usado? Que me digan, sí, profe, yo ya lo uso, lo he usado. ¿Nadie? No, bueno. No, profe, Si en no lo algún veo. momento, listo, si en algún momento lo llegan a necesitar, ya saben cómo se hace. Existe otro error muy común en nuestros textos y en nuestros documentos que nos envían, y es que el texto puede tener espacios que no son necesarios. Por ejemplo, acá. Este es muchos espacios texto de prueba, muchos espacios para la empresa Andrés, entre Andrés y Carmen tengamos también muchos espacios y espacios Guadalupe. Eso está mal, porque yo con ese texto no puedo manejarlo de manera correcta para búsquedas, para filtros, para enviarlo a otros documentos, nada. Eso está mal. Entonces, aquí tenemos una función que es muy sencilla, que se llama espacios. Esa función espacio solo nos pide ingresarle un texto. En este caso, se encuentra en la casilla H9, que es este texto gigante, y una vez ustedes le dan Enter, bueno, ajustémoslo, él organiza el texto sin espacios entre palabras. Ojo, él arregla palabras, pero él no es adivino. Si una palabra está mal,
pues toca hacer una segunda verificación y ver si había un espacio, por ejemplo, entre Guada y Lupe. Por ejemplo, si yo le genero espacios entre Guada y Lupe, él nos reconoce que es una sola palabra. Ahí sí, en ese caso, yo tendría que venir, obviamente aquí, después de quitarle los espacios, le doy control C y valores. Y aquí entonces ya puedo decir, ah, no, entonces aquí, esto es unidad. Ahí sí me toca un poco manual. Pero no tuve que borrar manualmente, miren, todos estos espacios que se ven acá. Arreglar muchos textos con todos estos espacios puede tardar muchísimo tiempo. De esta manera ustedes ahorran demasiado tiempo. Y también lo que pueden hacer es arrastrar, arrastrar, arrastrar. Y si tuvieran muchas descripciones aquí para abajo, todas se regresan de manera limpia, sin espacios. ¿Listo? Recuerden que todo esto es para el manejo de datos, que es lo más importante y lo que ustedes necesitan como aprendizaje general. Listo. Ahora, de esta manera vamos a extraer, pero esta vez vamos a extraer, por ejemplo, no solo por izquierda o por derecha. Si yo encuentro que el radicado tiene un número en la mitad y que es el número importante que necesitamos en el instante para dar solución a un caso, a una queja o lo que sea, entonces yo le puedo indicar el texto, ¿cierto? Punto y coma. Ahora él me dice, bueno, ¿usted qué quiere extraer de ese texto? ¿Desde dónde hasta dónde? Entonces, por ejemplo, yo ya sé que mi radicado, los 4 primeros números, son el radicado interno, que era el 1000 que llevamos sacado. Que eso tiene un guión. Entonces ya van 5 caracteres. Y que el radicado empieza desde el 6 y tiene una longitud de 5. Entonces yo le pongo 6 y 5. Estoy diciendo, desde la posición 6, extraiga 5 caracteres. Los 5 siguientes caracteres. Entonces, en este caso, si ustedes ven, él va a extraer únicamente el texto 33545. Si yo le diera, por ejemplo, 6 acá, él extraería el guioncito también. Si fuera necesario traer el guión, lo traigo. Si no, solo los números. Y yo lo puedo hacer con cualquier texto, con cualquier frase, con lo que necesite. Simplemente yo necesito, pues si no es muy largo, hacer un conteo desde cuál es la casilla que yo quiero iniciar a extraer 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ah, bueno, desde las 6 extraigo 5. Y ya lo traje en una casilla. Y puedo extraer todos los radicados del día, pueden ser 1, pueden ser 1000, pero yo lo hago de manera sencilla. Y ya los puedo manejar en otro lado. ¿Listo? Ahora. No tenemos tiempo, sí, son las 9:29. Ahora. Algo muy importante. Cuando ustedes van a verificar datos. Les llegó unos datos y ustedes quieren verificar si los datos que están allá y los que yo tenía son iguales. Entonces yo puedo comparar. Este es muy parecido al numérico que ya vimos, pero también funciona. Es igual. Entonces yo puedo comparar dos textos. Miren bien lo que voy a seleccionar y ustedes me van a decir si es igual o no. Este es mi primer texto, punto y coma. Este es mi segundo texto. ¿Es igual? No, profe. No. No, profe. ¿Por qué no es igual? ¿Por qué no es Por la igual? tilde. Por la tilde, profe. Exacto. Bien. Buena observación. Claro, es falso. Pero bueno, ustedes van a decir, fácil. Sí, acá es fácil. Pero si yo tuviera que comparar, digamos, dos descripciones,
Entonces, por ejemplo, lo que está acá, bueno, igual, se me olvidó. Igual, este texto y este texto, ¿son iguales? No lo sabemos. Aparentemente puede que sí. Pero, por ejemplo, eso es falso. ¿Por qué? Porque aquí no tiene espacios y aquí sí. Cuando él comprueba los espacios, genera un error. Por eso es importante limpiar los textos para poder realizar una comparación y verificar si es falso o verdadero. Entonces aquí, ahora sí, esto y esto, ¿será igual? Aparentemente sí. Si yo digo que es falso, recuerden que este yo lo pasé a texto, pero este no. Y esta función de espacios dejó el espacio entre Guadalupe. Ahora sí es verdadero. Si ven cómo en un texto ya un poco más largo, ya visualmente no es tan fácil verificarlo. No es tan fácil. Y parecía ser lo mismo. Ahora sí son lo mismo. Porque aquí pues simplemente dejé el texto, aquí sigue siendo función. Esta función sigue dependiendo del texto de acá. Si yo al Andrés le pongo un espacio, esto ya se vuelve falso. Y visualmente esto pareciera lo mismo que esto. ¿Listo? Por eso es importante mirar, extraer, primero limpiar todos los textos, quitarle los espacios y crear una comparación si lo que tengo allá y lo que tengo acá es lo mismo, si me sirve, si esto puedo confiar en lo que me enviaron. ¿Listo? Por eso es importante. Listo. Esto sí me toca explicarlo de otra manera, porque ustedes dicen, ¿a mí de qué me sirve saber el largo de un texto? Lo voy a explicar desde mi carrera para que ustedes entiendan. Resulta que cuando, por ejemplo, yo soy desarrollador de bases de datos, me gustan las bases de datos como tal, no Excel, Excel no es una base de datos, bases de datos bien hechas, profesionales. Resulta que cuando uno como ingeniero está creando las bases de datos, todos los tipos de datos que uno vaya a almacenar en una base de datos, por ejemplo, nombres, ciudades, direcciones y demás, tienen una longitud. Digamos que uno es precavido y les deja una longitud mayor a cada uno de los campos. Por ejemplo, en el nombre completo. Un nombre completo puede tener 30 caracteres. Uno se cuida y pone 70 caracteres. ¿Listo? 70 caracteres. ¿Para qué? Para que el nombre pues, no sobrepase y funcione correctamente. ¿Qué pasa? Que de pronto ustedes les van a indicar en algún momento, de pronto su empresa se empieza a digitalizar, pasa a bases de datos, y ustedes tienen que pasar toda esta información allá. Yo podría decir, le voy a dar copiar y, por ejemplo, bueno, voy a ir a un Google, por ejemplo. A Google. Y aquí en la base de datos me piden insertar esa descripción y yo la inserto y le voy a dar guardar. Obviamente Google no guarda información, la busca. Pero hagan de cuenta que, por ejemplo, cuando ustedes se registraban, no, pero es que mi Twitter, espera, vamos a hacerlo acá. Cuando ustedes se iban a registrar en Twitter o en cualquier red social, esperemos a ver si funciona, ustedes tienen campos como este. Resulta que eso está conectado a una base de datos donde ustedes almacenan sus nombres. Y por ejemplo, miren, aquí la persona que creó Twitter fue muy inteligente. Y aquí tenemos lo que yo les decía, la longitud. Entonces mi nombre
máximo puede tener 50 caracteres y de allí no pasa. ¿Sí ven? Ese es el mejor ejemplo. Yo aquí tengo 96 caracteres. Entonces, si yo quisiera pegar eso acá para ingresar en la base de datos, si lo pegara, si yo le doy copiar y le diera pegar, aunque aquí no me deja, pues él no va a tomar los 90 caracteres, él va a tomar únicamente 50. Si ustedes se confiaran en que la empresa les dejó la base de datos para que ustedes almacenaran todo y no se fijaran en estos límites, o no siempre pasa que uno los muestra. Esto es porque aquí el desarrollador tuvo en cuenta muchas cosas, por ejemplo, mostrar visualmente eso, la longitud. Ustedes aquí pegaron la descripción de, no sé, el servicio que realizaron en los días. Están perdiendo 40 caracteres por cada una de las descripciones. ¿Listo? Por eso, acá, pues yo trataría de que, no sé, de minimizarlo, obviamente, a 50. 36, bueno, ya me pasé. Ah, pero ya 36, yo este texto sí lo puedo guardar acá porque en la base de datos el límite es 50. Ya no estoy perdiendo información. Por eso es importante esta función, saber el largo de qué, de un texto que tengamos. En este caso tiene 95. ¿Por qué? Porque aquí tiene un espacio extra. Un espacio extra en el Andrés. ¿Listo? Entonces, ya sabiendo eso, uno puede tener en cuenta ese tipo de cosas. Perder información es algo que nos costaría el puesto. Entonces, por ejemplo, aquí uno inserta sus campos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Esta última parte es confusa porque pronto ya en la empresa pues manejamos todo por bases de datos, aunque si fuera así pues no les hubieran dado un curso de Excel. Significa que de pronto algunas cosas se siguen manejando en Excel o todo, porque no todas las empresas cambiaron de Excel a bases de datos. O no todos los datos se pueden manejar en bases de datos, sino el análisis que yo lo vi en Excel es algo diferente. ¿Listo? Pero es importante saber eso, para qué sirve esta longitud, hallar este largo de ese texto. Ahora vienen otras funciones un poco interesantes, bueno, un poco no, muy interesantes, porque les van a ayudar a ustedes a la gestión de los datos. Por ejemplo, si ustedes visualizan mi pantalla y están mirando todo mi documento, a mí en las clases como esta, me gusta manejar todo en mayúscula. Entonces, tengo la función mayúscula. Pues igual, mayúscula. Puedo convertir un texto que esté en minúscula en mayúscula. Por ejemplo, yo acá tengo un apellido mío en minúscula. Lo que hice es convertirlo en mayúscula. Si no lo necesito en minúscula, lo puedo... Por ejemplo, yo recibí 1000 nombres y en minúscula no se ven bien, están mal manejados. Y yo prefiero manejarlos en mayúscula. Pues simplemente hago la conversión de todos esos nombres a mayúscula. De igual manera, ustedes dirán, a mí personalmente no me gusta manejar nombres en mayúscula. Me gusta manejarlos en minúscula. Entonces yo también puedo manejar cualquier nombre, convertirlo a minúscula. O también puedo decir, no me gusta manejarlo todo en minúscula porque se ve mal, se ve feo. Entonces, lo quiero manejar con nombre propio, en especial los nombres, para que la primera letra se convierta en mayúscula y se vea algo organizado. En todos los casos, más que una orden de la empresa, es a gusto personal. ¿Cómo les gusta a ustedes manejar la información?
Pregunta. Pregunta rápida. ¿Alguien de acá, o sea, si alguien se dice sí, yo, alza la mano? ¿Alguien de acá prefiere manejar todo en minúscula? Por ejemplo, vean, María Estela le gusta todo en minúscula. ¿A alguien más aquí en este curso, como a mí, les gusta manejar todo en mayúscula? Bueno, hay más adeptos de la mayúscula. Y otros les gusta el orden, un poquito el orden, lo que no sea ni pequeño ni grande. ¿Les gusta el nombre propio? ¿Manejan el nombre propio? A Viviana Ortiz. A Viviana le gusta el nombre propio. Listo, bien. ¿Ven cómo es de gustos? Si la empresa no les envía a ustedes o les exige un formato en específico, mayúscula, minúscula, nombre propio, casi siempre lo manejan es a gusto de ustedes. Entonces ustedes pueden con estas funciones convertir todo a mayúscula, todo a minúscula, todo a nombre propio. Tenemos otra función, que esta función no debería ir de últimas. Esta función yo debería haberla explicado arriba. Es la función de limpiar. Limpiar no solo quita, bueno, espacios quita todos los espacios de teclado anexos. Pero la función limpiar lo que realiza o lo que hace en este caso es ocultar o borrar, bueno, eliminar todos los caracteres no imprimibles. Lean lo que dice la función. Dice, quita los caracteres no imprimibles del texto. ¿Qué significa esto? A veces, aunque ustedes no lo crean, existen caracteres ocultos que están dentro del texto, dentro de una casilla. Que cuando ustedes imprimen o lo envían, eso se desordena. Ustedes dicen, pero ¿por qué? Si yo aquí lo tengo ordenado, yo no tengo espacios, yo no tengo una arroba, yo no tengo una línea, yo no tengo nada, ¿por qué me está saliendo eso? Es porque el texto adquirió de pronto por debajo de lo visual en el almacenamiento caracteres diferentes. Entonces, con el texto limpiar, ustedes quitan todo lo no imprimible que pueda existir en ese texto. De esta manera, ahora sí, después de yo darle espacios y limpiar, este texto está lo más limpio y más manejable posible para búsquedas, para filtros, para descripciones, para cualquier cosa que ustedes quieran manejar en sus compañías. ¿Listo? Preguntas, dudas, inquietudes, quejas, reclamos. Me gustaría oírlos. ¿Ya habían manejado funciones de texto? Profe, pregunta. Sí, adelante. Digamos, en el caso de esa tabla que usted tiene los comandos, digamos, ¿usted no la puede compartir o dónde la podemos encontrar? Este documento yo se los voy a hacer llegar al WhatsApp. ¿Listo? De igual manera, no se preocupen. Si ustedes no entendieron mi texto, entonces por acá les voy a mostrar en el material de apoyo hay una guía de funciones. ¿Listo? Esta guía de funciones pues también muestra algunas funciones de texto. Bueno, va a mostrar casi las mismas que yo. Por ejemplo, esta empieza con concatenar. ¿Cómo se concatena? Por ejemplo, aquí van a concatenar A2 con, aquí generan el espacio, P2, C2 con sus espacios respectivos y así sucesivamente. Aquí les muestran de manera visual. Por ejemplo, aquí van a realizar el arrastre. Entonces, ¿el concatenado se puede arrastrar? Sí, claro que sí. Porque yo estoy concatenando no textos, sino casillas. Lo que está en el contenido en las casillas. Entonces, por ejemplo, acá les muestran que efectivamente yo puedo concatenar y puedo arrastrar y todo se va a unir. Funciones de izquierda y derecha. Aquí les explican bien cómo las hacen. O sea, si no les gusta mi documento, aquí hay uno que está un poco más
como paso a paso, como por si usted no se siente avanzado, lo puede hacer acá. Extraer la función de largo para ver el largo del texto, poner unos ejemplos, mayúscula, minúscula, que eso fue lo que les acabo de explicar, cómo se pasa a minúscula, el ejemplo. Digamos que esto es más paso a paso, por si usted se perdió en algo de lo que yo les expliqué, nombre propio. Y ya. Entonces, aquí hay otro texto de apoyo, ¿listo? Está en la unidad número 6. ¿Listo? Por ahora, no quiero que se preocupen del taller número 6, pero vamos a hablar de talleres antes de irnos. ¿Alguno de los presentes no entregó el taller número 1? Les voy a bajar la mano para que sí. ¿Alguno de los presentes no entregó taller número 1? Bien, todos entregaron. ¿Alguno de los presentes no entregó taller número 2? Viviana y... Ah, son varios, qué bellezas. David, Ramiro, Sergio y Viviana. Listo, no hay problema. Les voy a dar hasta el viernes 3. ¿Listo? Profe, disculpa una inquietud, es que yo no pude entregar el taller Sí. número 1, pero sí entregué el número 2. No sé, ¿no habría de pronto un plazo para poderlo entregar o muy tarde ya? Pero acabé de preguntar y no alzó la mano, no me dijo nada. Ay, perdón, profe. Yo estaba preguntando porque les dije, taller número 1, listo. Los del 2 ya pueden bajar la manito. Listo. ¿Usted es el único? ¿Alguien más no entregó el taller número 1? Ramiro es el único que no entregó el taller 1, ¿cierto? ¿O quién No, habló? profe, Es que tengo la... el número uno sí lo entregué. Ah, fue Esteban. Esteban Ospina fue la persona que entregó el taller número 1. Listo, Juan Esteban Ospina. Entonces le va a ampliar plazo únicamente a usted. Ya el resto lo entregó. Entonces va a tener lo mismo hasta el viernes 3 de noviembre. ¿Quién más no entregó el taller número 1? Si no me dicen, no les hago cambios. Ahí el único que tiene plaza ampliada en este instante sería Esteban. ¿Listo? Taller número 3. Es el taller que les expliqué hoy. Se los acabo de dejar hasta el 6 de noviembre. ¿Listo? Recuerden, ese taller es fácil. Vamos a revisarlo rápidamente nuevamente. Recuerden que lo que tenían que hacer era sacar los porcentajes, multiplicar cada una de las notas por los porcentajes, luego hacer la sumatoria de esos porcentajes para hallar la definitiva, y luego con funciones simples que vimos como máximo, mínimo y promedio, pues traer la nota máxima, la nota mínima, el promedio del curso. Hacer un conteo de las notas tomadas. Hacer un conteo de las evaluaciones perdidas. Recuerden que creo que con menos de 3 se perdía. Listo. Por aquí les dicen las notas inferiores a 3. ¿Listo? Eso es lo que tienen que hacer. El promedio de notas finales aprobatorias. Entonces aquí dice, iniciar, Ese es el paso a paso. Calcular la nota definitiva. En la L, donde está la definitiva, mediante formato condicional, eso ya lo vimos. Formato condicional es el que está acá, que es para resaltar, por ejemplo, los menores que 3, que es en ese caso los que van a tener que marcar. ¿Listo? Luego filtrar
hacer el copiado y filtrar. Eso yo ya lo expliqué la clase pasada. No es tan difícil. ¿Listo? Ya debe haber quedado claro. Inténtenlo. Igual nosotros vamos a tener clase el día viernes. Si no llegan a poder realizar este taller o algo les cuesta demasiado, el viernes alza la mano al inicio de la clase y me dice, profe, no pude hacer esto. Y miramos cómo solucionarlo. ¿Listo? Y también quiero que entreguen, pues ya básicamente vamos a poder hacer digamos que este es el taller que vamos a entregar. No es difícil, ya se los expliqué. ¿Qué tienen que hacer? Coger un año, coger sus servicios públicos si los tienen, de preferencia, pues si los tienen, háganlo pues como a conciencia real. Y poner los consumos, por ejemplo, de luz, de gas, de, no sé, luz, gas, de agua. ¿Cuántos metros cúbicos de agua consumieron por mes? Crean el gráfico y hacen lo que les explicamos acá. Crear los gráficos, luego compararlo con alguien más, si tienen un vecino, si tienen una novia, novio, o alguna cosa así, o suegros, y decirle, oiga, tienen los meses por ahí de casualidad, y si no, pues los inventan. Digamos que yo no me voy a poner a estresar que porque inventaron datos. Bueno, se inventaron los del vecino, no pasa nada, pero que se vea esa comparación de ambos. ¿Listo? Esto también sería para el 6. Yo creo que esas dos tareitas no les consumen más de media hora. ¿Listo? No sé si les parece. O si quieren entregar primero el 3 y luego, en otro momento, más adelante, bueno, unos días después, entregan este 4. Yo preferiría que lo hagamos de una vez. Así salimos de eso y no nos estresamos más adelante con tanto taller. ¿Qué opinan ustedes? Para mí mejor sí una sola entrega, profe. ¿Los demás qué opinan? De acuerdo, una sola entrega está bien. Opino lo mismo. Listo. Entonces pongámosle de una vez también 6 a esta actividad. Dejémosla 6 de noviembre, medianoche. Igual, si ustedes miran la grabación de hoy, van a darse cuenta que es muy sencillo y que no tiene, digamos, que gran novedad en cuanto a hacer ese trabajo. Es media horita. ¿Listo? Y ya de las otras unidades hablamos más adelante. No se estresen por eso, todavía tenemos tiempo. Quedan 10 secciones. Digo, quedan 10 sesiones o 9, si no estoy mal. Bueno, hoy reviso y miramos. Igual creo que me quedan 9 clases con ustedes, incluyendo la del viernes. O 10, bueno, no me acuerdo bien. Ahorita reviso el cronograma. Es que tengo varios cursos y se manejan de manera diferente y me confunden. Pero listo, tenemos tiempo, tenemos cómo manejar el tiempo, nuevas temáticas. La idea es que ustedes se vayan felices de acá, que salgan entre casi intermedios y iniciando avanzado en Excel para que ustedes puedan gestionar ahí ascensos o lo que sea. Cuando uno sabe esto, aunque ustedes digan, no, profe, qué bobada, que usted dice que un ascenso. No, saber de Excel, saber de macros y saber cositas así, eso no le da muchísima ventaja sobre mucha gente. ¿Listo? Entonces, ahora sí, permítanme, voy a dejar de compartir pantalla, vamos a llamar a asistencia muy rápidamente para que se vayan, se me estaba olvidando. Y ya con eso pues vamos a ir. Profe, yo tengo una duda, es que
Es que estaba Sí, preguntándote por el chat. Es que yo también hago bueno, tema de base de datos, pero nosotros necesitamos que sea la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. ¿Cómo podría hacerlo? o sea, no le funciona nombre propio. Porque nombre propio le pone a todas las primeras mayúsculas. Ah, ok, esa no la entendí o no la escuché bien. Es esta, la de nombre propio. ¿Esto es lo que necesita? Que la primera letra de cada palabra salga en mayúscula. Sí, exacto. Sí, nombre propio, nom propio. Entonces, por ejemplo, nombre propio para, no sé, digamos esto. Profe, no estaba compartiendo pantalla. Ah, perdón. Se me va a alargar la sesión. Por ejemplo, el nombre. Trae la primera letra en mayúscula y el resto en minúscula. Aquí lo hice con el texto, obviamente se ve feo porque la idea es que en un texto largo no todo sea nombre propio, pero no sé si eso es lo que necesita en Sí, profe, es nombres. así, tal cual. Entonces es igual nom propio y Ok, le listo. indica el texto. Listo, muchísimas gracias. Vale. Entonces voy a llamar lista, voy a llamar rápido, por favor, atentos, ya saben, si están presentes, decir presente, si alguien no está, pues después lo marcamos o después miramos qué sucedió. Y si me pueden contestar en el chat, pues también válido. Yo estoy pendiente. Hoy sería nuestra quinta clase, o sea, sí nos faltan 10 clases. O sea, tenemos tiempo de sobra para hacer ejercicios. La idea es que de aquí en adelante ustedes estén muy participativos y hagamos ejercicios varios para que aprendan. Yo ya sé hacerlo, entonces la idea es que ustedes sean los que practiquen y aprendan. ¿Listo? Diana Catalina Aconcha. Presente. Edwin Albarracín. Edwin Albarracín. Seger Bejarano. Presente. Caterín Cardona. Presente, profe. María Estela Carvajal. Presente. Mónica Trujillo. Mónica Trujillo. Cristian Gaitán. Camila Góngora. Presente, profe. Gracias. Ana María González. Francis Hernández. Ana María González no me respondió, ¿cierto? Ana María González. Sergio Daniel Hernández. Presente, profe. Gracias. David Lancheros. Presente, profe. Ramiro Laverde. Presente. Carolina León. Presente. Juan Alberto López. Marjuris Luque. Julie Paola Martínez.
Laura Medina. Viviana Ortiz. Presente. Juan Esteban Ospina. Presente, profe. Flor María, Flor no pudo venir hoy. María Nelsi. Presente, profe. Camilo Andrés Ruiz Roballo. Deyanira Tequia. Listo. Ya quedó. Bueno, muchísimas gracias a todos. Nos vemos el día viernes en clase. Espero que tengan un muy buen día. Cualquier duda, inquietud con las actividades, por favor, me escriben. Bueno, me indican el viernes iniciando sesión. Damos, digamos, solución a todas las dudas, inquietudes con lo anterior para seguir avanzando. ¿Listo? Gracias, profe. Entonces, muy buena tarde. Gracias.